¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Jesús entre su muerte en la cruz y su resurrección? Durante 3 días, su cuerpo yacía en la tumba, pero su espíritu, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? Este es un tema que ha intrigado a creyentes y estudiosos por siglos. No es solo un misterio teológico, sino una verdad que puede cambiar la forma en que entendemos la victoria de Cristo sobre la muerte. Hoy vamos a explorar lo que las Escrituras nos revelan sobre este momento crucial en la historia de la salvación. Porque si la muerte no pudo retenerlo, ¿qué estaba haciendo antes de resucitar? Vamos a responder preguntas fundamentales. ¿Dónde estuvo Jesús durante esos 3 días? ¿Qué ocurrió en el mundo espiritual mientras su cuerpo estaba en la tumba? ¿Cómo su misión en el Hades cambió nuestro destino eterno? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir no solo te dará una nueva perspectiva sobre la resurrección, sino que también impactará tu vida hoy. El viento soplaba con fuerza aquella mañana en Jerusalén. La ciudad estaba en plena celebración de la Pascua, pero en una colina fuera de sus murallas, se desarrollaba un evento que cambiaría la historia para siempre. Jesús de Nazaret, el hombre que había sanado enfermos, resucitado muertos y predicado sobre el amor y el perdón, estaba a punto de ser crucificado. Todo comenzó la noche anterior, en un jardín llamado Getsemaní. Allí, Jesús oró con angustia. Sus discípulos lo vieron caer de rodillas, con el rostro bañado en sudor y lágrimas. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa», susurró. Pero no había otra manera. Sabía lo que venía. Sabía el dolor que le esperaba, no solo físico, sino también el peso de cargar sobre sí mismo el pecado del mundo. De repente, el silencio del jardín fue roto por el sonido de pasos apresurados y el brillo de antorchas. Judas, uno de sus propios discípulos, se acercó y lo besó en la mejilla. Con ese gesto, entregaba a su maestro a las autoridades. De inmediato, los soldados lo rodearon y lo arrestaron. Sus seguidores, confundidos y asustados, huyeron. Pedro, quien había prometido estar con él hasta la muerte, lo negó 3 veces antes del amanecer. Desde ese momento, Jesús fue llevado de un juicio a otro. Primero ante el Sanedrín, el tribunal religioso. Luego, ante Pilato, el gobernador romano. Pilato no encontraba culpa en él, pero la multitud gritaba cada vez con más fuerza: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Intentó calmar la situación ofreciendo liberar a Jesús o a un criminal llamado Barrabás. Para su sorpresa, el pueblo eligió a Barrabás. Jesús fue condenado. Los soldados lo tomaron y lo azotaron brutalmente. Cada latigazo dejaba marcas profundas en su espalda. Luego, le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Las espinas perforaban su piel, y la sangre corría por su rostro. Se burlaban de él, golpeándolo y escupiéndolo. «Salve, rey de los judíos», decían con ironía. Pero él no respondía. No maldecía. No intentaba defenderse. Le dieron una cruz para que la cargara hasta el lugar de la ejecución. El camino era largo y empedrado. Jesús, debilitado por la pérdida de sangre y el agotamiento, tropezaba con cada paso. En un momento, cayó al suelo, sin fuerzas para levantarse. Los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudarle a llevar la cruz. La multitud observaba, algunos con desprecio, otros con lágrimas en los ojos. Al llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, los soldados lo despojaron de su ropa y lo acostaron sobre la cruz. Sus manos fueron extendidas, y un clavo grueso fue colocado sobre su muñeca. Con un golpe seco, el metal perforó su piel, atravesando músculo y hueso. Luego hicieron lo mismo con la otra mano. Finalmente, sus pies fueron clavados juntos. Cada golpe del martillo resonaba en el aire, marcando el sufrimiento del que había venido a salvar al mundo. La cruz fue levantada y colocada en posición. Allí, Jesús colgaba entre 2 criminales. Uno de ellos lo insultaba, diciéndole que si era el Hijo de Dios, se salvara a sí mismo y a ellos. Pero el otro lo defendió y le dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, con voz entrecortada por el dolor, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Abajo, la multitud seguía burlándose.
si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, gritaban. Los sacerdotes, los mismos que lo habían acusado, se reían con desprecio. Pero en medio de su agonía, Jesús pronunció palabras que nadie esperaba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las horas pasaron, y de repente, el cielo se oscureció. No era un eclipse común. Era como si el sol se negara a brillar sobre la escena. La tierra entera pareció contener la respiración. Jesús, con la voz debilitada, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, el peso del pecado del mundo cayó sobre él. Poco después, con su último aliento, Jesús dijo: consumado es. Había cumplido su misión. Había parado el precio. Finalmente, inclinó la cabeza y murió. En el instante de su muerte, un terremoto sacudió la tierra. El velo del templo, ese grueso telón que separaba el lugar más sagrado, se rasgó en dos de arriba a abajo. Las tumbas se abrieron, y muchos muertos se levantaron. Los soldados romanos que estaban allí quedaron atónitos. Uno de ellos, lleno de asombro, murmuró: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Al caer la tarde, un hombre llamado José de Arimatea pidió permiso para darle sepultura. Junto con Nicodemo, bajaron su cuerpo con cuidado. Lo envolvieron en lienzos de lino y lo colocaron en una tumba nueva, tallada en la roca. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada. Los líderes religiosos, temiendo que sus seguidores intentaran robar el cuerpo, pidieron a Pilato que pusiera guardias para vigilar la tumba. Para todos los que lo habían seguido, parecía que todo había terminado. Sus esperanzas se habían apagado con su último suspiro. Sus discípulos estaban escondidos, con miedo de que ellos fueran los próximos. Pero lo que nadie sabía era que la historia no terminaba ahí. Jesús había muerto, pero su obra aún no había concluido. Algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría la eternidad. El cuerpo de Jesús estaba en la tumba, sellado con una gran piedra, custodiado por soldados romanos. Para el mundo visible, parecía que todo había terminado. Pero en el mundo espiritual, la historia estaba lejos de haber concluido. Imagina este momento. En la superficie, Jerusalén seguía con su vida cotidiana. Los fariseos y sacerdotes creían haber silenciado a aquel que desafiaba su autoridad. Los discípulos, llenos de miedo y confusión, se escondían, tratando de entender lo que acababa de pasar. Sin embargo, lo que los ojos humanos no podían ver era que Jesús no estaba inactivo. Mientras su cuerpo descansaba en la tumba, su espíritu continuaba su misión. Pero, ¿a dónde fue Jesús en esos 3 días? ¿Qué pasó en el mundo invisible mientras la tierra guardaba silencio? Para entenderlo, primero debemos recordar algo importante: la muerte en la Biblia no significa el final, sino una separación. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu estaba en otro lugar. Y las Escrituras nos dan pistas sobre ese destino. El profeta Isaías, siglos antes, había hablado de un siervo sufriente que daría su vida por muchos. En el Salmo 16, David declaró con confianza: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era una profecía de lo que estaba por ocurrir. Entonces, ¿qué es el Seol? En la tradición hebrea, el Seol era el lugar de los muertos. No era simplemente una tumba física, sino una dimensión espiritual. En el Nuevo Testamento, el equivalente griego es el Hades. Y dentro de este reino de los muertos, había 2 realidades distintas. Por un lado, el seno de Abraham, un lugar de descanso y esperanza para los justos que habían muerto en la fe, esperando la redención. Por otro lado, el Hades propiamente dicho, un lugar de tormento para los impíos. Jesús mismo nos dio un vistazo a esta realidad en la historia del rico y Lázaro. En esa parábola, Lázaro, un hombre pobre pero justo, muere y es llevado al seno de Abraham, mientras que el hombre rico, que había vivido solo para sí mismo, despierta en el tormento del Hades. Entre ambos lugares, nos dice la historia, había un gran abismo, un espacio infranqueable. Aquí es donde comienza el misterio. Las Escrituras nos revelan que después de su muerte, Jesús descendió a estas profundidades. Efesios 4:9 dice:
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y en 1 Pedro 3, 18-19, se nos dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús no bajó como un prisionero, ni como alguien vencido. Bajó como un conquistador. Su descenso al Hades no fue una derrota, sino una proclamación de victoria. Ahora, imagina la escena. En el seno de Abraham, los justos que habían muerto antes de la venida del Mesías esperaban la promesa de Dios. Desde Adán y Eva hasta Abraham, Moisés, David y los profetas, todos sabían que Dios había prometido la redención. Pero hasta ese momento, la salvación no había sido completada. No podían entrar en la presencia de Dios porque el sacrificio perfecto aún no se había realizado. Y entonces, aparece Jesús. Uno a uno, los justos lo ven y comprenden. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que habían esperado durante siglos, ahora se cumplía delante de sus ojos. La llegada de Jesús no era solo una visita, sino la confirmación de que el plan de Dios estaba llegando a su clímax. Mientras tanto, en la otra parte del Hades, los impíos también vieron su llegada. Pero para ellos, no era una buena noticia. Jesús no descendió para ofrecerles una segunda oportunidad, sino para anunciar su juicio. En Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y sus huestes espirituales creían que al matar a Jesús, habían ganado. Pero estaban equivocados. La muerte de Jesús no fue una derrota, sino el golpe mortal contra su reino. Jesús tenía las llaves de la muerte y del Hades. Esa es la imagen poderosa de este momento. No era un Mesías derrotado. Era un rey proclamando su victoria. Después de 3 días, el mundo aún pensaba que todo había terminado. Los líderes religiosos creían que habían ganado. Los discípulos lloraban su pérdida. La piedra seguía sellando la tumba. Pero en el mundo espiritual, las cosas eran distintas. Jesús había cumplido su misión. Había proclamado su victoria en el Hades. Y ahora, la última etapa de su obra estaba por llegar, su gloriosa resurrección. Imagínate por un momento lo que sintieron los justos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Desde los tiempos de Adán, pasando por Abraham, Moisés, David y los profetas, todos murieron con una promesa en el corazón, la llegada del Mesías. Creyeron en Dios, vivieron en obediencia, pero aún no podían entrar en su presencia. No porque no fueran dignos, sino porque la redención aún no se había completado. Para entender esto, necesitamos explorar cómo el pueblo judío comprendía la vida después de la muerte en aquel tiempo. Según la enseñanza bíblica, antes de la resurrección de Jesús, todos los muertos iban a un lugar llamado Seol, conocido en griego como Hades. Pero el Seol no era solo un sitio de sombras o vacío, sino que estaba dividido en 2 partes muy distintas. Por un lado, estaba el seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo para los justos. Imagínalo como una gran sala de espera celestial, donde aquellos que habían vivido en la fe aguardaban la redención definitiva. No era el cielo aún, pero tampoco era un lugar de sufrimiento. En este sitio, los fieles esperaban pacientemente el día en que el Mesías abriría las puertas para que pudieran entrar en la presencia de Dios. Por otro lado, estaba el Hades o Gehenna, un lugar de tormento reservado para los impíos. Este sitio no era el infierno definitivo, pero sí un lugar de sufrimiento consciente, donde los que habían rechazado a Dios enfrentaban las consecuencias de su separación de Él. Jesús mismo habló de esta realidad en la historia del rico y Lázaro. Nos cuenta que había un hombre rico que vivió con lujos, ignorando las necesidades de los demás, y un mendigo llamado Lázaro que sufría en la tierra, pero confiaba en Dios. Ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico despertó en tormento. Desde allí, el rico podía ver a Lázaro a lo lejos, pero entre ellos había un abismo infranqueable. Ahora, imagina ese momento cuando Jesús, después de su muerte, desciende a este lugar. Para los justos en el seno de Abraham, fue como si, después de siglos de espera, la puerta finalmente se abriera.
Imagínate a Abraham, Moisés, David y todos los profetas viendo a Jesús entrar y entendiendo que la redención había llegado. Jesús no solo vino a visitar, vino a anunciarles la gran noticia: la espera ha terminado. El sacrificio ha sido completado. El acceso a la presencia de Dios ha sido restaurado. Este momento fue un punto de inflexión en la historia de la salvación. Hasta ese día, aunque los justos descansaban, no podían entrar en la plenitud del cielo porque el sacrificio perfecto aún no se había ofrecido. Pero ahora, con la obra de Cristo consumada en la cruz, todo cambió. Mientras tanto, en la otra parte del Hades, los impíos también vieron su llegada, pero para ellos, no fue una visita de salvación, sino de confirmación de su juicio. No hubo un mensaje de esperanza para ellos, sino la declaración de que su destino estaba sellado. Jesús había llegado a cumplir lo que siglos antes Dios había prometido a través de los profetas: rescatar a los suyos y proclamar su victoria sobre la muerte. Desde ese momento, la estructura del mundo de los muertos cambió para siempre. El seno de Abraham dejó de existir como un lugar de espera, porque ya no era necesario. Ahora, los que mueren en Cristo no van a un lugar intermedio, sino directamente a la presencia de Dios. Por eso, Pablo más adelante escribiría: estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. 2 Corintios 5, 8. Ese es el impacto real de lo que ocurrió en esos 3 días. Lo que antes era una barrera insuperable, ahora estaba rota. Lo que antes era un lugar de espera, ahora se transformó en acceso directo a Dios. La cruz no solo fue un acto de amor y sacrificio, sino también de conquista. Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que reestructuró el destino eterno de aquellos que confían en Él. Y aquí viene la pregunta clave: ¿dónde estaremos cuando llegue nuestro momento? El mensaje de Jesús no es solo historia, es una invitación. Ahora, gracias a su sacrificio, la puerta al Padre está abierta. No hay más esperas, no hay más incertidumbre. Su victoria se convirtió en la nuestra. Imagínate la escena. Jesús ha muerto en la cruz. Su cuerpo descansa en la tumba, sellado tras una gran piedra y custodiado por soldados romanos. Desde la perspectiva humana, parece que todo ha terminado. Sus seguidores están dispersos, llenos de temor y desesperanza. Pero en el mundo espiritual, algo completamente diferente está ocurriendo. En el momento en que Jesús entrega su espíritu, su misión no ha terminado. Su descenso al Hades no es una derrota, sino una invasión. No llega como prisionero, sino como conquistador. Colosenses 2:15 nos da una imagen clara de lo que está pasando en lo invisible. Despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Piensa en un campo de batalla después de una guerra. El ejército enemigo, que parecía invencible, ha sido derrotado. Sus líderes, que antes ejercían su poder con brutalidad, ahora están expuestos, humillados, vencidos. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en este momento. Desde el principio de los tiempos, la humanidad había estado atrapada en el poder del pecado y la muerte. Satanás tenía la autoridad sobre la muerte, y el pecado nos separaba de Dios. Pero cuando Jesús muere, Él entra al Hades con un propósito: tomar de vuelta lo que le pertenece a Dios. Apocalipsis 1:18 lo dice de forma contundente: yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad. Antes de este momento, el enemigo tenía el control sobre el destino de los muertos. Pero Jesús lo enfrenta cara a cara y le arrebata esa autoridad. Lo que parecía una victoria del mal se convierte en la mayor derrota de Satanás. Ahora, imagina el impacto de esto en aquellos que están en el seno de Abraham. Durante siglos, los justos habían esperado este día. Desde Abel, el primer hombre justo que murió, hasta los profetas, patriarcas y reyes que vivieron con la esperanza del Mesías, todos estaban allí, esperando la redención. Entonces, Jesús aparece. Su presencia lo cambia todo. La espera ha terminado. Lo que por siglos fue un misterio ahora se ha revelado, el sacrificio perfecto ha sido hecho, y la redención es una realidad.
Efesios 4:8 describe este momento con una imagen poderosa: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esto significa que Jesús no solo proclamó su victoria, sino que también llevó consigo a los justos a su destino final, la presencia de Dios. El seno de Abraham ya no era necesario. Desde ese momento, todo aquel que muera en Cristo ya no irá a un lugar de espera, sino que será recibido directamente por el Padre. Pero su visita al Hades no solo fue para los justos. También tenía algo que decir a aquellos que habían rechazado a Dios. 1 Pedro 3, 19-20 dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. No fue a darles una segunda oportunidad. No fue para rescatarlos. Su mensaje fue una proclamación de juicio. Fue la confirmación de que la justicia de Dios se había cumplido y que el reino del pecado y la muerte estaba sentenciado. Imagina el impacto de ese momento en el mundo espiritual. El poder del enemigo se desmorona. Lo que parecía su mayor victoria, la muerte de Jesús en la cruz, se ha convertido en la causa de su mayor derrota. Desde este punto en la historia, la estructura del mundo de los muertos cambia para siempre. El seno de Abraham desaparece. La separación entre Dios y los suyos ha sido eliminada. La victoria es total. Lo que nadie imaginaba es que, mientras en la tierra todo parecía perdido, en el mundo espiritual la redención estaba en marcha. Y todo esto nos lleva a lo inevitable, la resurrección. Porque un rey no solo conquista, también vuelve en gloria. Imagina por un momento el impacto de lo que acaba de suceder. Jesús, el Hijo de Dios, ha descendido a lo más profundo del reino de los muertos. No como un prisionero, sino como un rey en victoria. Ha proclamado su triunfo, ha liberado a los justos y ha demostrado que ni siquiera la muerte puede retenerlo. Pero hay algo más. Algo que cambiará para siempre la realidad espiritual de la humanidad. Jesús no solo ha vencido el pecado y a la muerte, sino que ahora tiene en su posesión las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa esto? En la cultura bíblica, las llaves no eran simplemente herramientas para abrir y cerrar puertas. Representaban autoridad, poder y control absoluto. Quien tenía las llaves de una ciudad, tenía dominio sobre ella. Quien tenía las llaves de una casa, tenía el derecho de entrar y decidir quién podía habitar en ella. Ahora, en Apocalipsis 1:18, Jesús mismo declara: «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto es más que una simple afirmación. Es un decreto de autoridad. Antes de este momento, el poder de la muerte era un arma que el enemigo usaba contra la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, la muerte había sido el gran enemigo invencible. Cada ser humano, sin excepción, estaba destinado a caer en sus manos. Pero ahora, todo ha cambiado. Jesús ha arrancado esas llaves de las manos del enemigo. Ya no es Satanás quien tiene el control sobre la muerte y el destino de los hombres, sino Cristo. Él decide quién vive, quién muere y quién tendrá vida eterna. Piénsalo de esta manera: antes, la muerte era un callejón sin salida, una prisión de la que nadie podía escapar. Pero con la resurrección de Jesús, la puerta ha sido abierta. La muerte ya no tiene la última palabra. Ahora, los que pertenecen a Cristo tienen un destino completamente diferente. El apóstol Pablo lo explica de manera poderosa en 1 Corintios 3:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Antes, la muerte era algo temido. Ahora, para los que creen en Jesús, es solo el paso hacia la eternidad con Dios. La victoria de Cristo no fue solo para Él, sino para todos los que confían en Él. Pero hay algo más profundo en esto. Cuando Jesús obtiene las llaves de la muerte y del Hades, también está restaurando algo que se había perdido desde el principio. Desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad perdió la comunión directa con Dios. La muerte entró en el mundo y con ella, el temor y la separación. Pero Jesús vino a revertir esa historia. No solo nos salvó del pecado, sino que nos devolvió la esperanza de la vida eterna. Hebreos 2, 14-15 lo dice de manera clara. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús no solo venció a la muerte, nos liberó del miedo a la muerte. Desde entonces, los que creemos en él sabemos que la muerte no es el final. Ya no es un enemigo que nos espera con terror. Es solo la puerta a algo mayor. Pero aquí viene la pregunta importante: ¿qué harás con esta verdad? Porque las llaves que Jesús obtuvo no son solo un símbolo de poder, sino una invitación. Nos dicen que ahora hay un camino abierto hacia Dios, que la salvación es una realidad accesible, que la muerte ya no es nuestro destino final. Cristo ahora tiene el control. El enemigo ha sido derrotado, la puerta ha sido abierta y la vida eterna está disponible para todos los que creen en él. El amanecer del tercer día marcó el momento más decisivo en la historia de la humanidad. Durante 3 días, el cuerpo de Jesús había permanecido en la tumba. Sus seguidores estaban sumidos en el luto, creyendo que todo había terminado. Para ellos, la muerte de su maestro significaba el fin de la esperanza. Pero lo que parecía el final, en realidad era solo el comienzo. Justo cuando la oscuridad parecía haber triunfado, la tierra comenzó a temblar. Un estruendo retumbó en la mañana silenciosa. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. De repente, la gran piedra que sellaba la tumba fue removida. No por manos humanas, sino por el poder de Dios. En ese instante, la muerte perdió su poder. Jesús abrió los ojos. Su cuerpo, antes inerte y envuelto en lienzos, se llenó de vida. El Hijo de Dios había resucitado. Las Escrituras nos dicen que en aquel momento, un ángel descendió del cielo y se sentó sobre la piedra que cubría la tumba. Su apariencia era deslumbrante, como un relámpago, y su ropa blanca como la nieve. Los soldados romanos que custodiaban la tumba quedaron paralizados por el miedo y cayeron al suelo como muertos. Minutos después, un grupo de mujeres llegó al sepulcro. Entre ellas, María Magdalena. Habían venido para terminar de ungir el cuerpo de Jesús, con la tristeza reflejada en sus rostros. No esperaban encontrar más que una tumba cerrada y un cuerpo sin vida. Pero al llegar, vieron la piedra removida. El sepulcro estaba vacío. Y en ese momento, el ángel les habló. No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Ponte en el lugar de estas mujeres. El temor, la confusión, la esperanza que comenzaba a despertarse en sus corazones. No entendían completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabían que algo increíble había sucedido. Entonces, sin perder tiempo, corrieron a avisar a los discípulos. Mientras tanto, en otro punto de Jerusalén, 2 de los seguidores de Jesús caminaban por el camino de Emaús. Hablaban entre ellos sobre todo lo que había ocurrido. La tristeza y la decepción se reflejaban en sus palabras. Creían que Jesús era el Mesías, pero su muerte los había desmoronado. Fue entonces cuando un hombre desconocido se acercó a ellos. ¿De qué están hablando?, les preguntó. Ellos, sin reconocerlo, le contaron lo sucedido, sin darse cuenta de que ese hombre era Jesús mismo. Él los escuchó pacientemente y luego comenzó a explicarles lo que las Escrituras decían sobre el Mesías. Les mostró cómo todo lo que había pasado era parte del plan de Dios. A medida que hablaba, sus corazones ardían dentro de ellos. Algo en sus palabras tenía un poder que no podían explicar. Cuando finalmente se sentaron a cenar juntos y Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos. En un instante, entendieron, era Él. Era Jesús. Y en ese mismo momento, desapareció de su vista. Sin dudarlo, corrieron de regreso a Jerusalén para contar a los demás lo que habían visto. Pero la historia no termina ahí. Esa misma noche, los discípulos estaban reunidos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los líderes religiosos. De repente, Jesús apareció en medio de ellos. No como un fantasma, no como una visión, sino en un cuerpo glorificado. Les mostró sus manos y su costado. «Paz a vosotros», les dijo. El asombro y la incredulidad llenaron la sala.
Algunos no podían creer lo que veían. Pero allí estaba él, vivo, resucitado. Uno de los discípulos, Tomás, no estaba presente en ese momento. Y cuando los demás le contaron lo sucedido, no les creyó. Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en su costado, no creeré, dijo. 8 días después, Jesús volvió a aparecer, y esta vez, Tomás estaba allí. Jesús se acercó a él y le dijo, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas y exclamó, «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió, «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta es la promesa que se extiende hasta nosotros hoy. No vimos con nuestros propios ojos la resurrección, pero la creemos. Y esa fe nos une a la victoria de Cristo. La resurrección no es solo un evento histórico. Es la demostración final de que Jesús venció a la muerte. De que su sacrificio fue suficiente. De que el pecado ya no tiene poder sobre aquellos que confían en él. Por eso, las palabras de Jesús en Juan 11 y 25 son tan importantes. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mensaje central de la resurrección. No es solo un milagro que ocurrió hace más de 2000 años. Es la base de nuestra esperanza hoy. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Porque Él resucitó, la muerte ha sido vencida. Y ahora, la pregunta más importante, ¿cómo responderemos a esta verdad? Jesús no solo resucitó. Él sigue vivo hoy. Su victoria es nuestra victoria. Y la invitación sigue en pie, creer en Él y recibir la vida eterna. Jesús descendió al Hades, proclamó su victoria y liberó a los justos. Luego resucitó con autoridad sobre la vida y la muerte, cambiando para siempre nuestro destino eterno. La cruz no fue el final. La tumba vacía es la prueba de que el poder del pecado fue roto, de que la muerte ya no tiene la última palabra. Su victoria es nuestra victoria. Hoy, esta verdad sigue resonando. Cristo abrió el camino para que nunca más el pecado o la muerte nos separen de Dios. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo con esa esperanza? Si esta enseñanza te ha edificado, compártela con alguien que lo necesite. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Habías escuchado antes esta enseñanza? Y si quieres seguir profundizando en verdades que transforman, suscríbete para más contenido. Porque gracias a la resurrección de Cristo, la muerte no es el final, es solo el comienzo.